Bien, en la clase de hoy vamos a, que justamente es la clase 13, ¿sí? Vamos a ver algo que con teoremas de conservación y vamos a ver algunos ejercicios, algunos problemas de aplicación para simplemente poder ver cómo se aplican las ecuaciones y los conceptos que estuvimos desarrollando. Bien, en la en la clase anterior estuvimos trabajando con sistemas de partículas, vimos cómo se definía un sistema de partículas, que era necesario siempre identificar el sistema de partículas, y el estado de movimiento de un sistema de partículas, el estado dinámico de un sistema de partículas, lo definíamos con tres magnitudes: la cantidad de movimiento, el momento cinético y la energía cinética. Y los definimos a partir de su suma. La cantidad de movimiento era la suma de las cantidades de movimiento de cada partícula. El momento cinético era el momento cinético, la suma de los momentos cinéticos de cada partícula, y la energía era la suma de las energías cinéticas de cada partícula. Usando la cantidad de movimiento, nosotros pudimos introducir el concepto de centro de masa, de forma tal de que la cantidad de movimiento era igual a la velocidad del centro de masa por la masa del sistema, y después encontramos una ecuación de movimiento para la cantidad de movimiento, que es la que recuadro ahí. Hicimos el mismo análisis para el momento cinético, hicimos el mismo análisis para la energía. Y calculamos las tres ecuaciones de movimiento para la cantidad de movimiento, para el momento cinético y para la energía cinética. Lo que era interesante es que las ecuaciones de movimiento para la cantidad de movimiento depende de las fuerzas exteriores, para el momento cinético depende del torque de las fuerzas exteriores. Y en cambio, para la energía cinética era mucho más complicado porque depende de las fuerzas exteriores y de las fuerzas interiores y de las velocidades de las partículas. Así que usar la energía cinética es algo complicado. Por otro lado, también habíamos obtenido, como la definición de la velocidad del centro de masa es P sobre M, y esa es la cantidad de movimiento vista desde el sistema O, es fácil de demostrar, y creo que lo hicimos, por lo menos lo conversamos varias veces, que la cantidad de movimiento del sistema visto desde el sistema centro de masa vale siempre cero. Es un valor constante y cero, y en toda situación. Y por otro lado vimos cuáles eran las formas que podíamos escribir las otras dos magnitudes, momento cinético y energía cinética, respecto de y qué relación tenía con respecto del centro de masa. Entonces teníamos un momento cinético, que podíamos hablar de un momento cinético orbital, que era este, y un momento cinético intrínseco, que era el obtenido respecto del centro de masa. Y con la energía cinética también teníamos lo mismo, teníamos que la energía cinética la escribíamos como una cinética de traslación, más una energía cinética que tenía que ver con el movimiento de rotación de las partículas alrededor del centro de masa y por el cambio de volumen. Entonces, eso es todo lo que vimos en la clase pasada, ahora vamos a usarlo. Y para usarlo vamos a comenzar con la cantidad de movimiento. Lo que quiero, ¿sí? Lo que queremos hacer, le quiero mostrar acá, es justamente cómo se halla el teorema de conservación de la cantidad de movimiento. Partimos que tenemos un sistema de partículas, del cual identificamos a todas las partículas, entonces conocemos su posición, su velocidad y el valor de la masa respecto de un sistema de referencia O. La cantidad de movimiento la definimos de la forma usual, tenemos la ecuación de movimiento, eso lo hicimos en la clase pasada, y ahora, si integramos la ecuación de movimiento
integramos la ecuación de movimiento en el tiempo, vamos a poder hallar el teorema de conservación. Eso se parte, para integrar la ecuación de movimiento, se hace lo mismo que hicimos en cinemática, ¿sí? Despejamos de t, lo pasamos al otro lado, aplicamos la integral. La integral tiene, como en física, recuerden que la integral tiene límites, esos límites tienen un límite inferior, donde nosotros conocemos la cantidad de movimiento en el instante 1, ¿sí? Y conocemos la cantidad de movimiento en el instante 2. Estos están relacionados. Si integro esa ecuación, lo que me queda es la expresión de abajo. Al integrar el diferencial de cantidad de movimiento, esa me queda simplemente una diferencia. Va a ser delta P, va a ser P2 menos P1. Y cuando integre la fuerza exterior en el tiempo, eso es lo que llamamos impulso, ¿sí? Impulso lineal, ¿se acuerdan? Esto era el impulso lineal. Entonces, lo que ven abajo recuadrado es justamente el teorema de conservación de la cantidad de movimiento. ¿Qué les dice? Simplemente, por un lado, es una propiedad que varía del cuerpo, que está cambiando, delta P, P es una propiedad del cuerpo, igual a la acción de las fuerzas exteriores que está identificado por el impulso lineal. Bien, muchas veces nos vamos a tener que enfrentar a hacer un análisis de la conservación. Y vamos a tener dos problemas, ¿sí? Dos problemas bien separados, bien delimitados. ¿Mm? El problema es, vamos a tener que analizar la conservación en un intervalo de tiempo o entre instantes de tiempo. Eso nos lo va a decir el enunciado. Tenemos dos formas de hacerlo, ¿sí? En un intervalo de tiempo o entre instantes de tiempo. Si tenemos que analizar la conservación en un intervalo de tiempo, es decir, ¿sí? En un continuo de tiempo, ¿sí? Eso significa un intervalo de tiempo, es un continuo. Yo quiero saber si se analiza, si se conserva instante a instante de tiempo, ¿sí? Donde la separación es infinitesimal. Entonces tengo que partir de la ecuación de movimiento para la cantidad de movimiento, o sea, de esta expresión. De esa expresión. En el caso que tenga que trabajar entre instantes de tiempos, es decir, bueno, yo tengo que analizar la conservación en el instante 1 segundo y compararla y se conservó para el instante 10 segundos. O sea, yo tengo que analizar qué es lo que va a pasar entre el instante 1 y el instante 10, pero lo único que me interesa no es el detalle de cómo fue, sino lo que pasó. Comparo uno con lo que tengo en el instante entre dos instantes, ¿sí? Y en el medio no me interesa, ¿sí? ¿Ah? Uso el teorema de tengo que usar esta expresión. Ahora, la pregunta, y acá es donde viene, ¿sí? Vean que ambas ecuaciones se cortan. Ok. Chicos, si se corta, me avisan porque no lo. Se me acaba de nublar el otro aparato, así que tuve que apagarlo. Sí, se escuchaba, ya se escucha mejor ahora. Bien. Bueno, yo les voy a subir después la clase grabada nuevamente. Si llega a estar cortada la grabación, ¿sí? Yo la voy a grabar y le voy a poner audio adicional. ¿Mm? De forma tal que más o menos tengan lo mismo.
Bien, volvamos un poquito para atrás. Cuando tenemos que hacer análisis de conservación, en un intervalo de tiempo, usamos la ecuación de movimiento. Intervalo de tiempo significa que estoy trabajando en un continuo, ¿sí? O sea, yo quiero analizar la conservación entre el instante T1 y el instante T2. Entre, ¿sí? O sea, para todo, tiene que valer para todos los tiempos entre el instante T1 y el instante T2. Eso es una cosa. Y en ese caso, es así, yo uso la ecuación de movimiento. Ahora, cuando yo tengo que analizar la conservación, ¿sí? Entre el instante T1 y el instante T2, pero lo único que me importa es lo que pasa en el instante T1 y el instante T2, ¿sí? O sea, es decir, les dicen, bueno, la cantidad de movimiento en T1 vale 4. Analice si toma el mismo valor a los 10 segundos. Y entonces no me importa lo que pasa en el medio, sino simplemente comparo entre el instante 4 y el instante 10, o sea, el principio y el fin. En ese caso uso el teorema de conservación. Bien, si miran las dos ecuaciones, tanto la ecuación de movimiento como el teorema de conservación, van a ver que tienen la misma forma. Es decir, a la izquierda, ¿sí?, ven el efecto, cómo cambia, ¿sí?, cómo cambia una propiedad de la partícula, que en este caso es la cantidad de movimiento. Cuando analizamos en el intervalo, el efecto es la derivada de P respecto a T, cómo cambia la cantidad de movimiento, cómo es la velocidad de cambio de la cantidad de movimiento. En el otro caso, ¿sí?, es cómo varía, ¿sí?, la cantidad de movimiento, no la velocidad con que varía, sino cómo varía la cantidad de movimiento. Eso es el efecto. Y es igual a una causa. En un caso es la fuerza exterior y en otro caso es el impulso. Bien. Y ahora donde viene el problema, que la gente se confunde. Estas dos ecuaciones a veces usan una, a veces usan otra, ¿sí? Y a veces se confunden en las unidades. Si pueden darse una idea, si cuando analizan la derivada de P respecto de E, tiene unidades de kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, mientras que P tiene unidades de kilogramo por metro sobre segundo. Tiene unidades distintas, así que cuando la usen, tienen que ser cuidadosos cómo la usan, porque no es lo mismo una que otra. Tanto la causa, ya trabajen con la fuerza exterior o con el impulso, también tiene unidades. La fuerza tiene unidades de Newton y el impulso tiene unidades de Newton segundo. Cuando trabajan con uno o con el otro, se tienen que ser muy cuidadosos de poner las unidades correctas. Uno a veces se pone en piloto automático, trabaja y mete la pata. Así que sean cuidadosos en ese sentido. Ahora la pregunta es, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo se hace un análisis de la conservación? Estén trabajando en un lado o en el otro, usando una técnica o la otra, están resolviendo un tipo de problema o el otro problema, siempre al hacer un análisis de conservación se tiene que contestar la pregunta, ¿hay razones para que la causa no exista? ¿Sí? Porque para verla, si se conserva o no, hay que ver si la causa, ¿sí?, no existe. Es decir, que la fuerza neta valga cero, en el caso de análisis de un intervalo de tiempo continuo, o entre instantes de tiempo, hacer que el impulso de la fuerza exterior sea cero. Lo que tienen que mirar siempre es la causa. La pregunta que está puesta ahí es la que se tienen que hacer para analizar la conservación. Si estamos viendo un intervalo de tiempo y quiero analizar la conservación de la cantidad de movimiento del intervalo de tiempo, me tengo que preguntar, ¿hay razones para que la fuerza exterior valga cero? Ahí hay dos posibilidades, y ustedes tienen que analizarlas. Dos posibilidades: que no haya fuerzas externas o que las fuerzas externas se balanceen. Esas son las dos posibilidades, ¿sí?, en las cuales aparece que la fuerza exterior vale cero. Neta exterior vale cero. No hay otra posibilidad, son esas dos. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo justifico? Porque no tengo que solo poner
no hay fuerzas exteriores, no hay fuerzas externas. No, tienen que justificarlo. ¿Cómo se justifica? Haciendo el diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre que tiene que ser válido en todo el intervalo de tiempo que estamos analizando. Entonces, ustedes simplemente hacen eso para justificar en qué situación están. Si no hay fuerzas externas o si hay, se balancean. Eso se justifica mediante un diagrama de cuerpo libre. Bien, vamos para el otro lado. Si estoy trabajando entre instantes de tiempo y estoy analizando la conservación de la cantidad de movimiento, ¿sí? Entonces tengo que mirar las causas. Me pregunto, ¿hay razones para que el impulso de las fuerzas exteriores valga cero? Si uno mira, solamente hay tres situaciones posibles. Que no haya fuerzas exteriores, que las fuerzas exteriores se balanceen, y entonces el integrando del impulso vale cero, o que las fuerzas no se balanceen, pero la integral da cero. Hay tres situaciones posibles. Bien, ¿cómo se hace eso? Hay que justificar en qué situación estamos. Mediante, generalmente, en las dos primeras, alcanzaría a ser un diagrama de cuerpo libre en un tiempo genérico entre el instante inicial y el instante final. Tiene que ser un diagrama de cuerpo libre entre el instante que estoy inicial y el instante final. Tiene que ser válido para todos los intervalos. El último, ¿sí? No, ya ahí tienen que hacer la integral. Ya no alcanza solo con un diagrama de cuerpo libre. Tienen que resolver el integrando. ¿Sí? ¿Está? A ver, las situaciones que le vamos a dar generalmente van a ser muy fáciles. No les va a quedar muy complicado. Pero sepan que hay difícil, ¿sí? de identificar. Ahora la pregunta es, ¿y qué pasa si no puedo decir nada? Si no puedo demostrar que la causa valga cero. O sea, que la fuerza exterior sea cero o que el impulso sea cero. ¿Qué pasa si no lo puedo demostrar? Si no lo puedo demostrar, entonces no puedo afirmar que se conserva la cantidad de movimiento. Nada más que eso, no pasa nada. ¿Sí? Muchos problemas se resuelven simplemente decir, pero miren las expresiones de... Bien, son expresiones vectoriales, son vectores. Entonces, si son vectores, Profe, ¿me escucha? sí, Profe, ¿podría repetir lo último que dijo porque se le cortó a todos? perfecto. ¿Qué pasa si tengo que no encuentro ninguna justificación, hago los diagramas de cuerpo libre y no puedo demostrar que la fuerza exterior vale cero o que el impulso vale cero? Estoy en una situación o en otra. ¿Qué pasa si no puedo hacer eso? No pasa nada, simplemente no puedo afirmar que se conserve la cantidad de movimiento. Ahora bien, si miran las expresiones de la ecuación de movimiento y el teorema de conservación, se van a dar cuenta que son expresiones vectoriales. Es decir, cada una de esas ecuaciones son tres ecuaciones. Una para la dirección X, otra para la dirección Y y otra para la dirección Z. Así que cuando hacemos el análisis, quizás la fuerza exterior no se hace cero en la dirección X, pero se hace cero en la dirección Y. Entonces yo puedo afirmar, bueno, la cantidad de movimiento no se conserva, pero se conserva en la dirección Y. Y eso ya me ayuda a resolver el problema. Como las expresiones son vectoriales, ¿sí? Las expresiones son vectoriales y yo la fuerza exterior la calculo como un vector y el impulso de la fuerza exterior lo calculo como un vector, los ceros de ese vector, las componentes ceros de ese vector, me pueden ayudar a resolver el problema. Esto es decir, no tiene por qué conservarse la cantidad de movimiento para que me ayude a resolver un problema. Que se conserve alguna componente a veces alcanza. ¿Está? Es información relevante.
Bien. Vamos a resolver